Que Dios lo bendiga a todos. Vamos a estudiar hoy sobre el rapto. ¿Cuándo viene Cristo para buscar su iglesia? Estamos estudiando de nuevo el evento de rapto. ¿Cuándo Cristo viene para buscar su iglesia? El más famoso um, creencia entre los cristianos hoy en día es que el rapto viene antes de la tribulación. Y lo que yo voy a decir puede ser que ofenda a muchos cristianos porque yo no creo que el rapto viene ante la tribulación. La Biblia nos enseña diferente. Y la semana pasada o la semana antipasada estuve hablando con un hermano acerca de ese asunto y se enojó. Es un hermano de Texas. Se enojó conmigo. Um, y me mandó videos acerca que el rapto viene antes de la tribulación, menos qué dice la Biblia. Y eso es lo más importante. El rapto es el evento más um, importante que va a venir para el cristiano. Menos cuando ese tiempo es la pregunta que vamos a contestar en este estudio. Leemos acerca del evento en muchos sitios, algunos sitios en la Biblia. Sabemos que cuando vemos a Jesús, vamos a ser como Él. Esto es principal. No vamos a pecar más nada. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por poder, con cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21 dice que cuando Cristo venga va a haber una transformación. En 1 de Juan capítulo 3 también nos dice a nosotros lo mismo y nos dice a nosotros que cuando Cristo venga vamos a tener un cuerpo glorificado semejante a Jesucristo. 1 Juan 3, 1 hasta el 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, por el cual le vemos tal como Él es. Notar que cuando se manifieste, vamos a ser semejantes a Cristo. Vamos a tener un cuerpo glorificado como Jesucristo lo tuvo glorificado. Ahora, primero quiero contestar, ¿el rapto va a ser algo secreto o va a ser algo que todo el mundo va a ver ese evento cuando pase para los cristianos? Y la respuesta es, el rapto no es secreto. Hay mucha gente que tú ves en la Biblia y enseña un rapto secreto. La Biblia no enseña un rapto secreto. En Juan capítulo 14, versículo 22, dice, y le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Judas se pregunta esa pregunta a Jesucristo, ¿por qué tú te vas a manifestar a nosotros, los discípulos, y no al mundo? Y Jesús viene y se responde a él, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y venemos a él, y hemos morada con él. Ahora, Jesús ahí no está diciendo de un rapto secreto. Menos sí, el versículo 22, Judas pregunta esa pregunta. Y esa pregunta, y esto es visto cuando Jesús resucitó. Eso está contestado cuando Jesús resucitó. ¿A quién fue que Jesucristo se reveló?
y no se reveló al mundo, pero se reveló a ciertas personas y fue los discípulos. Que leemos en Hechos 10, 38 hasta 41. Vamos a irnos para Hechos 10, 38 hasta 41. Como Dios ungió con él a Jesucristo, con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret, y Dios ungió a él con el Espíritu Santo, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén, y aún y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Tú no ves? Lo que preguntó Judas está pasando en el libro de Hechos. Y los apóstoles dice bien claro que Jesús fue manifestado. Judas preguntó, ¿por qué tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Vemos esto cumplido en Hechos 10. Vemos Pedro diciendo, cuando Jesús se manifestó, Jesús no se manifestó a todo el mundo, sino a ellos. Y estuvo con ellos 40 días. Entonces vemos bien claro que el rapto no es un rapto secreto. Como dice el Left Behind, como tú ves en las movies, que tú no ves Jesucristo viniendo, solamente tú ves gente desapareciéndose. Así no va a ser. Todo ojo va a ver a Jesucristo cuando venga el rapto. Es bien claro en la Escritura. Y el tiempo también es claro en la Escritura. Vamos a irnos a Mateo 24, versículo 29 hasta el 31. Nos dice a nosotros el tiempo del rapto y que hemos tocado unos puntos que están aquí. Inmediatamente, versículo 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurirá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal de Hijo de Hombre en el cielo. Entonces lamentará todas las tribus de la tierra y verán Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a su escogido de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Notar, inmediatamente después la tribulación de aquellos días se va a oír una trompeta, dice cuando aparece Jesucristo va a sonar una trompeta y los ángeles va a coger a los creyentes. No es antes la tribulación, pero el versículo 29 dice después la tribulación. Después la tribulación de aquellos días. Algunos días, menos en Mateo capítulo 24, menciona otro rapto. Y vamos a ver lo que tú estás refiriendo. En Mateo 24 no menciona otro rapto. Sí habla en versículo 36 adelante lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre.
Mas como los días de Noé, el versículo 37, así se da la venida del Hijo de Hombre. Ese está hablando del mismo evento. Porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo y casándose y dado el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así se da también la venida de Hijo de Hombre. El versículo 39, cuando dice vino el diluvio y se lo llevó a todos, no está hablando que lo llevó de rapto, que ellos fue salvos como Noé. Está hablando de la gente que estaba comiendo y bebiendo. El diluvio vino y se lo llevó, lo mató a todos. Entonces están dos en un campo, y el uno se ha tomado y el otro se ha dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una sea tomada y la otra sea dejada. Ahora, los que son tomados ahí, que habla que cuando él entró y cuando vino el diluvio y los llevó a todos, está hablando de juicio que va a llevar a la gente. Menos si el rapto es hablado, menos como vimos el versículo 29 hasta 31 es después la tribulación de aquellos días. Notar que también dice el versículo 31 de una trompeta está sonando. Es interesante que habla de una trompeta, porque 1 Corintios capítulo 15, cuando está hablando de rapto, habla de una trompeta, de un sonido de trompeta. Ahora, leemos el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne ni sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos durmiemos, pero todos se hemos transformado. En un momento, en un abrirse de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y conjuntible. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto conjuntible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Notar el versículo 52 dice la última trompeta. Entonces en Mateo 24 vemos que va a sonar una trompeta. En Mateo dice una trompeta va a sonar. En 1 Corintios 15 versículo 52 dice la última trompeta. Entonces, ¿a dónde vemos las trompetas? Lo vemos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8 empieza a hablar de 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 habla de las 7 trompetas. Dice en versículo 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pies ante de Dios y le dieron 7 trompetas. Ahora, 7 trompetas. El último sonido de la trompeta que vemos en Apocalipsis capítulo 11. Y si tú quieres saber cómo yo veo la tribulación, yo lo escribí, como los eventos va a pasar, todos los juicios, las 7 sellos, los 7 trompetas, los 7 copas, todo termina con la venida de Cristo. Todo. Entonces, va a pasar una trompeta, un sello, una copa. Una trompeta, un sello, una copa. Así va a ser los juicios. Así es que va a venir el juicio, terminando con la venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Ok, leemos
en Apocalipsis 11, versículo 15, cuando se sona la última trompeta, que cuál es cuando Cristo viene para buscar su iglesia. Y dice, el séptimo ángel, Apocalipsis 11, 15, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en su trono, se postraron sobre su rostro y le adoraron a Dios y diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iriaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y da el galardón a tus siervos, los profetas, y los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Cuando recibimos nuestro galardón, en el último sonido de las trompetas. Cuando la trompeta suena, la última trompeta, entonces los cristianos van a recibir su galardón. Lo dice bien claro. Mirando la Biblia y comparando la Escritura, viendo las trompetas, vemos que la última trompeta es cuando los cristianos va a ser raptados, va a ser llevado al cielo y va a recibir su galardón. Seguimos. Algunos dicen, menos Apocalipsis 3:10, dice de rapto y dice que va a pasar antes de la tribulación. Necesitamos mirar el Diego en ese contexto. Apocalipsis 3:10 dice, por cuantos has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, porque ha guardado la palabra de mi paciencia, guardado, yo también te voy a guardar. La palabra guardar es la palabra tevero en griego, que puede significar tomar, pero puede significar mantener dentro o envelar. Notar, esa palabra tevero en griego tiene algunos diferentes significados. Sí, puede significar que el rapto vaya a venir, que Cristo vaya a buscar la iglesia, pero también puede significar que Dios vaya a velar a uno y guardar a uno. Mientras todo el mundo esté confundido en el tiempo de la tribulación, tú no vas a estar confundido. Tú no te vas a marcar la marca de la bestia. Mientras todo el mundo esté marcado, Dios va a cuidar de ti en este tiempo difícil. Y la palabra de es la palabra ek, que puede significar que Dios te puede guardarte durante todo el proceso. Dios te va a guardar. Todo el mundo va a estar confundido, adorando al diablo, y tú vas a ver lo que está pasando. Tú vas a tener la mente intacta mientras todo el mundo está ciego. Porque, piénsalo muy claro, ¿cuántos cristianos no se va a marcar la marca de la bestia pensando, el rapto va a venir primero antes de la marca de la bestia? Entonces, este sello, esto no es la marca de la bestia. ¿Cuántos cristianos no va a estar engañado por el sistema? Porque fue enseñado que el rapto viene antes de la tribulación. Pero tú no vas a estar engañado. Muchas gentes necesitan estudiar la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia. Y también saber las historias de la iglesia. Pero hay gente que dice que el Espíritu Santo no va a estar durante el tiempo de la tribulación, que cual yo no estoy de acuerdo. Vamos para 2 Tesalonicenses y vamos en capítulo 2.
según el Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos. Importante notar de según el Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, habla acerca de la venida de nuestro Señor primero y nuestra reunión con Él. Hay gente que enseña que nosotros vamos a reunir primero con el Señor y pues Cristo va a venir. No, la Biblia enseña diferente. Jesús va a venir primero. La venida de nuestro Señor. Y pues nosotros vamos a ser llevados con Él, lo vamos a reunir con Él. Que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contubéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, notar, Cristo no va a venir y el rapto no va a venir, sin que antes venga apostasía. Esto que va a venir un avivamiento en los últimos días, esto no es cierto. Va a venir primero apostasía. Apostasía significa gente va a dejar el camino del Señor. Gente va a alejarse de la cosa de verdad. Entonces la iglesia no va a estar predicando la verdad. Primero viene la apostasía. Después se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Notar, antes que venga el rapto, va a venir la venida de Cristo. Pero antes que Cristo venga, necesita venir dos cosas más. Que cuál es la apostasía, después la manifestación de anticristo. Todo este proceso necesita pasar. No es que Cristo va a venir por buscar su iglesia y el anticristo no fue revelado. No, el anticristo necesita ser revelado. Y antes que el anticristo, viene primero la apostasía para recibir el anticristo. Antes que venga Cristo, necesita venir apostasía y la manifestación del anticristo. Y Cristo, cuando venga, va a llevarse la iglesia. Ahora, el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le tiene a fin de que su debido tiempo se manifestáis. La Biblia nos dice a nosotros que es que está deteniendo el anticristo. Menos los padres de la iglesia. Cuando digo los padres, no estoy hablando de Judas, estoy diciendo los primeros líderes de la iglesia. Nos dice a nosotros que es que está aguantando el anticristo para ser revelado. Ellos pensaban que es Roma. Y cuando Roma cayó, ¿quién fue que se levantó entre todos los obispos? El Papa. Entonces, el Papa es el anticristo. Algunos dicen, oh, el Papa no puede ser anticristo, el Papa es falso profeta. Pero el Papa puede pillar un Papa que es falso profeta y uno que es anticristo. Puede pasar las mismas cosas. O puede ser el falso profeta otra persona. Pero no nos está diciendo a nosotros que no puede ser. Ahora, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que en su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, ¿por qué razón yo digo que no es el Espíritu Santo? Es difícil a veces ser un cristiano. Y es difícil. Tú me crees a mí que gente va a morir por causa de Cristo y va a ser cuello cortado.
sin la fuerza y ayuda del Espíritu Santo es imposible. Eso es imposible. Zacarías capítulo 12 versículo 10 nos dice a nosotros que los judíos se van a convertir a Cristo en el tiempo de la tribulación. Nos dice a nosotros que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ellos. Entonces el Espíritu Santo no va a ser quitado. Va a estar en el tiempo de la tribulación, ayudando a los cristianos, dándole fuerza para poder vencer al mundo mientras el mundo esté en tribulación. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirará a mí, a quien traspasado, y llorará como llora por los hijos unigénitos, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nota que el espíritu va a ser manifestado en el tiempo de la tribulación, no como mucha gente enseña que no va a estar. Seguimos. Hay gente que dice, pero y si leemos Apocalipsis capítulo 7, vemos una gran multitud. Y Apocalipsis 7 dice, versículo 14, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y ha lavado su ropa y ha emblanquecido en la sangre de cordero. Y dice que ahí esta gran multitud son los que son raptados. Hay un gran problema en esto. En creer que en capítulo 7 está refiriendo a gente que recibió el rapto. Porque hay un gran problema. Porque el capítulo anterior, leemos capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaba en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y les dijo que descansaba todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, quien había de ser muerto como ellos. Este es versículo 9 hasta el 11 de capítulo 6. Ahora, el capítulo 7, vemos este número. Notar el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, esto es que están vestidos de ropas como blancas, como en capítulo 6. Ellos fueron dados ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde ha venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y ha lavado su ropa y la ha emblanquecido en la sangre de cordero. Por esto está delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pero notar, ellos están vestidos en ropas blancas, como en el capítulo 6. Los santos que murieron por causa de Cristo está vestido en ropa blanca. Notar también que el capítulo 6 fue dicho, cuando muera otros santos como ustedes, otros creyentes, entonces va a venir la ira. ¿Y qué pasa en capítulo 7? Vemos estos. Fue dado sus ropas blancas y murieron en la tribulación. No todos los santos van a morir en la tribulación. Va a haber algunos que van a sobrevivir.
que no se va a marcar por marcar la bestia y va a sobrevivir. Hay algunos que dicen, pero la Biblia nos dice a nosotros que vamos a escapar la ira venidera. Y la ira venidera es la tribulación. Hay un gran problema con esto. Porque la ira venidera también es el infierno. Vamos a leer los versículos primero. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, y si vamos para Apocalipsis 14, versículo 9 hasta el 11, ¿qué leemos? Apocalipsis 14, versículo 9 hasta el 11, dice: Y el tercer ángel le siguió, diciendo en gran voz: Si alguno adoran la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tendrá reposo de día y de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni también que recibe la marca de la bestia. Está hablando del infierno. Esa gente que recibe la marca va a ir para el infierno. Entonces la ira del Señor es su venida y Él mandando a ellos para el infierno, para el lago de fuego. Y primero para el obispo y después para el lago de fuego. Ahora, seguimos. Bien importante. Vamos a ir para atrás para Apocalipsis 3:10. Muchos dicen que Apocalipsis 3:10 dice a nosotros que nosotros no vamos a pasar tribulación, pero vimos en Mateo 24 que sí, vamos a pasar la tribulación. Y vamos y si y vimos en el Diego que también puede significar que puede ser guardado en el tiempo este. En Juan 16:33, ¿qué dice Juan 16:33? Juan 16:33. Esta cosa os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tenéis, hay traducciones que dice aflicción, hay otras traducciones que dice tribulación. Pero confía, yo he vencido el mundo. Este mundo tú vas a tener tribulación. Entonces, por lo que vimos en la Escritura, y no aniñendo la palabra, no poniendo cosas que no están en la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña bien claro que la iglesia va a pasar la tribulación. Y especialmente, y si mucha gente dice, menos, el rapto es consuelo. Da un consuelo. Y tú diciendo que vamos a pasar la tribulación no da consuelo. La iglesia de los tesalonicenses fue consolada sabiendo que el rapto iba a venir antes de la tribulación. No, eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. La iglesia de los tesalonicenses estaba pensando, Cristo viene, busca a nosotros, y la persona que ha muerto, que sea de ellos. Y ahora Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, él va a aplicar a ellos que la gente que murió, la gente que está durmiendo,
ellos vienen con Jesucristo. Y ellos van a ser raptados primero. Y pues nosotros que estamos vivos. Entonces ellos no van a fallar la venida de Cristo. Porque ellos murieron antes de nosotros. Vamos a leer este versículo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, los que murieron, para que no os entritáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Notar que Jesús, cuando venga, va a traer los que durmieron con él, los que murieron en él. Entonces ellos estaban allá arriba con Jesucristo y ellos vienen con Jesucristo. Según de Corintios capítulo 5, versículo... voy a buscar el versículo. Según de Corintios 5, versículo 8, que dice, pero confiamos más, quisemos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. ¿Notar? Está ausente de este cuerpo, según el Corintios 5, 8. Está presente con el Señor. Entonces, esta gente que están durmiendo, que están muertos, durmiendo, hablando de cuerpo, no de alma, ellos están con el Señor Jesucristo. Ellos están con Jesucristo. Y ahora ellos van a recibir su cuerpo. La Biblia dice, pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivemos y que hemos quedado hasta la venida del Señor, no presidemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Notar ahí también la trompeta, habla de una trompeta sonar. Habla también el sonido de la trompeta. Luego nosotros, los que vivamos, los que haya quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que murió antes de nosotros, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos o consolar los unos a los otros con estas palabras. El rapto es una palabra de consuelo, aunque venga después de la tribulación, porque lo que muerto antes de nosotros, ellos con eso van a recibir el rapto también. Y si seguimos en 1 Tesalonicenses capítulo el segundo Tesalonicenses capítulo 1. Mira lo que dice. Dice, según Tesalonicenses capítulo 1, y si leemos versículo 7 adelante, comenzamos el versículo 7. Y vosotros que sois atribulados, cuando Cristo venga, vamos a comenzar el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar contribución a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dados reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual sufrirá pena de eterna perdición, excluyendo de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y sea mirado en todos los que creyeron,
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Me notar que cuando Cristo venga, va a pagar a los malos, menos va a consolar a los escogidos. Cuando ellos vean el rapto de la iglesia. Entonces, sí, um, creemos que Cristo viene, creemos en un rapto, menos diferente tiempo. Creemos que el rapto va a venir después de la tribulación, porque esto nos señala la escritura. John N. Darby fue el que comenzó en el año 1800 la creencia que el rapto viene después de la tribulación. Nunca fue señalado de los reformantes ni de los líderes de la iglesia primitiva que el rapto venía antes de la tribulación. Ellos siempre enseñaban que el rapto viene después de la tribulación. Si tú lees lo que son llamados los padres de la iglesia o los reformantes, tú vas a ver lo mismo. Janet Darby comenzó esto. Algunos dicen que él fue influenciado de un cura judío que dijo esa cosa, o una mujer que tuvo visiones. Menos a la verdad, fue Janet Darby que lo hizo famoso, esa creencia que ahora muchos cristianos lo creen, menos es mentira. Es una mentira. Cuando tú lees la escritura, tú ves diferente. Que Dios bendiga. Y lo vemos mañana cuando estudiamos la segunda iglesia de Apocalipsis capítulo 2, que es la iglesia de Esmirna, que vamos a estudiar mañana a las 9. Adiós. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús.